diz que o nariz não é feição. Bienvenidos a bordo. Al día posterior a una elección que para muchos puede ser determinante del proceso electoral argentino. Como ustedes saben, todo el mundo ya les contó lo que pasó ayer, que ustedes vieron a un señor Schiaretti con una campera roja votando, campera que se pone sucesivamente, supongo que se la debe lavar, pero que es la cábala por la cual gana. En esta historia de la cual ustedes saben, pero que inevitablemente uno tiene que repetir, aunque sea en forma somera, ganó Schiaretti, un peronismo diferente por lo menos al sector de Cristina de Kirchner. Yo diría que casi reticente con la expresidente. Curiosamente, la expresidente hasta ahora, que se sepa, no lo había saludado por el triunfo. Perdió en alguna medida el gobierno, que estaba representado por dos radicalismos. Los radicales no pueden hacer uno y en este caso hicieron dos. La derrota fue categórica, aplastante, en la provincia y en particular en la capital federal. En la capital de Córdoba, donde debía revalidar el intendente Mestre. Perdió Mestre y en toda esta conversación quiero hacer una referencia a lo que decían los candidatos, los aspirantes, durante la votación. Porque se conocieron algunos votos de urna y de pronto a las 11 de la mañana todos empezamos a recibir un video hecho por Mario Negri, un hombre que se presume serio, que es candidato a un eventual Ministerio del Interior si Macri vuelve a ser gobierno o si sigue, etcétera. Serio, querible, pero que decía esto. Soy Mario Negri. Recuerden lo que dijimos, para todos los que lo escuchen de la provincia, la operación iba a comenzar a las 10, va a seguir al mediodía, nosotros no tenemos plata para hacer boca de urna, así que no llamen, estamos muy bien, nadie caiga en desánimo, no se compren lo que empiezan a mandar por WhatsApp, si suman lo que le mandan por WhatsApp, suman 200 puntos. Por favor, es Gustavo Córdoba, que es un trucho de una dimensión descomunal. Las batallas terminan cuando se cuenta el último voto. Andan con una boca de urna de las 10 de la mañana y la van acomodando de acuerdo a cómo les conviene. Un abrazo grande. La verdad que no acomodaron mucho la boca de urna. La encuestadora esa acertó bastante desde las 9 o 10 de la mañana y siguió a lo largo de todo el día. No sé quién le aconseja a los candidatos hacer ese tipo de declaración, mucho menos a una persona como Negri. Pero bueno, en Córdoba algunos hombres cercanos al gobierno hicieron declaraciones verdaderamente contrarias hasta su propio espíritu. Supongo que en ese caso la señora Carrió fue una de las protagonistas. Creo que fue un factor que colaboró en que se fueran muchos votos del radicalismo, aún cuando sus expresiones aludieron nada más que al ex gobernador de Córdoba, muerto hace poco, José Manuel de la Sota, cuando lo trató casi de narcotraficante, del mismo modo que lo ha tratado así al ex gobernador de Santa Fe, Bonfatti. Posiblemente en sus gobiernos se haya desarrollado el narcotráfico. Ahora, de ahí a que sean ellos narcotraficantes, en fin, la prudencia es que ustedes saben que la señora Carrió prometió recorrer el país para defender la administración de Macri y colaborar en las candidaturas de los distintos aspirantes en las provincias. Luego de sus incursiones en Santa Fe y en Córdoba, ya le han pedido que evite estos periplos proselitistas. Macri es una persona que no se afectó demasiado por el resultado electoral. Más bien, como compensación, dice, bueno, finalmente Negri sacó más votos que Mestre y esa interna se dirimió a alguien que estaba más cerca de él. Pero la verdad que es un
un consuelo demasiado exiguo. Macri está preocupado por otras cuestiones. La primera es cómo llega intacto al 22 de junio. Cuando digo cómo llega intacto, quiere decir cómo antes del 22 de junio no es afectada su pretensión de hacerse reelegir. Y uno debe cuestionar o preguntarse si verdaderamente de acá al 22 de junio va a prosperar algo que demandan algunos empresarios, algunos con nombre y apellido, otros en forma anónima, que demandan algunos políticos y que no queremos todavía, no podemos descubrir qué es lo que pretende el nuevo, digamos, jefe del peronismo, que es el señor Juan Carlos Schiaretti, que ganó ayer en un territorio verdaderamente clave para la vida electoral de la Argentina. El primer punto es, ustedes escucharon el discurso de Schiaretti. Él habló como un candidato a presidente. Está fuera de discusión. Lo que no sabemos si va a ser candidato a presidente, porque en forma simultánea se refirió a que la elección, en una elección exclusivamente provincial, de cordobeses, que los cordobeses somos como una patria diferente, pertenecemos a la Argentina, pero somos como los catalanes. Hasta ahí un punto. El otro punto es, muchos dirigentes peronistas de llamada Alternativa Federal decían, voy a esperar a que Schiaretti me levante la mano, si no quiere ser el candidato. La decisión de Schiaretti es que por lo menos va a esperar aproximadamente un mes. Va a negociar, va a plantear determinadas situaciones y ahí determinará por lo menos 2 o 3 escenarios. Uno, si él puede o no ser candidato, digamos, de eso que se llamó Alternativa Federal, lo que es el 40% presunto de la población, o impulsa otro tipo de acuerdo, o unge a alguno de los que están rodeándolo, que lo cercan, para ver qué se pronuncia a su favor, tipo Massa, tipo Labaña, tipo Urtubey, etc. ¿Qué hay y qué es lo importante de la elección que hubo ayer? Schiaretti está dispuesto a fomentar con el resto de los gobernadores peronistas un acuerdo parlamentario. El acuerdo parlamentario roza 2 cuestiones que él mencionó y que Macri agradece. Uno, la prioridad de que el gobierno de la nación y también el de las provincias persiga, trate de conseguir de cualquier forma el equilibrio fiscal. Esto es un acto novedoso, verdaderamente importante para la historia política argentina y para la historia económica argentina. Este es uno de los puntos del acuerdo. El otro punto del acuerdo sería honrar la deuda. Como verán, son 2 cuestiones que el Fondo Monetario Internacional en alguna medida ha puesto entre las condicionalidades por la cantidad de dinero que le ha prestado al país y que posiblemente le preste más. Las otras cuestiones por las cuales se formaría este acuerdo parlamentario pasan por 4 de las leyes que presuntamente desea también los inversores extranjeros, los empresarios, la vida cotidiana de los argentinos y también el Fondo Monetario Internacional, revisando particularmente la ley de previsión, que hoy está avanzando en Brasil, y la ley laboral. Sobre esto va a haber grandes discusiones, pero les recuerdo, son gobernadores peronistas en alguna medida enlazados con el propio gobierno nacional, esto es, con Macri. Hasta ahí un capítulo, una promesa de entendimiento, de acuerdo, no semejante a esta iniciativa que planteó Macri, pero digamos dentro de ese mismo curso. El rol de Schiaretti en esto no se sabe cuál es. Primer punto, porque algunos atribuyen algunas deficiencias de salud que tiene Schiaretti, que en realidad es una persona que ha atravesado o que atraviesa diálisis, que tiene la diabetes alta y se la debe controlar,
no afecta para nada, que le aplicaron 4 stent, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, y no me pidan más precisiones porque he decidido no estudiar esa materia. Pero esos 4 stent nuevos son como cambiar las gomas del auto, los neumáticos. Están mejor que nunca el auto, va a andar mejor, no se va a pinchar, etc. Esto es un argumento. Aún así, parece que Schiaretti va a viajar a Houston para completar, para revisar el estado total de su salud. Y creo que va a viajar pronto. De cualquier modo, tenemos la eventualidad de que Schiaretti pueda ser candidato a presidente. Si se alinean determinados planetas. Hay otra alternativa bastante interesante que estaría vinculada con el macrismo. Hay sectores de la vida política cercanos a Schiaretti que promueven la iniciativa de una fórmula que rompa la grieta. Recuerden que Schiaretti en su discurso aludió a ponerle fin a la grieta. Si hay una grieta entre Macri y Cristina, esa grieta persiste en las elecciones como están avanzadas hasta ahora, porque los dos son candidatos. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, un sector de gobernadores, Alternativa Federal, el señor Schiaretti, sugiere la entronización del binomio María Eugenia Vidal y Urtubey, el gobernador de Salta? Esto anda en la cabeza del señor Schiaretti, siempre y cuando él no sea candidato. También se apoya en ese acuerdo que se está tratando de hacer parlamentario, que a su vez tiene determinadas cuestiones menores, ampliación de la Corte Suprema, determinados cargos a dar a otras personas, pero esa es otra película. Entonces tenemos la eventual candidatura de él, la eventualidad de una fórmula diferente y que no sea encabezada por Mauricio Macri, y también la posibilidad de que en última instancia Schiaretti diga: le cedo o me gusta o acompaño el aspirante de Alternativa Federal que más me gusta. Le hace Massa, que está con la mano levantada pidiendo que lo elijan, le hace Urtubey, le hace Labaña, que en estos últimos días ha empezado a tener algunos tropiezos para presentarse como candidato. Son alternativas. Por eso les decía que para Macri hoy, más allá de que el dólar lo está protegiendo, porque la Argentina, a pesar de todos los problemas que hay hoy en el mundo, no es uno de los países más afectados por la inestabilidad cambiaria, sino que, está superando ese capítulo. Importa sí ver si él consigue superar esto que reclamaron empresarios como Velocopit, otros del Círculo Rojo, votaciones que hay en las organizaciones empresarias. Necesita 30 días Macri, es consciente de eso. En cuanto a Schiaretti, hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta, que parten de su discurso. Schiaretti es un hombre que se manifestó orgulloso de haber cursado estudios en el colegio militar y simultáneamente se mostró orgulloso de la defensa del tema de los desaparecidos. Para algunos es como una ambivalencia, pero es como superación de grietas. Él fue una persona que en la década del 70 participó de las formaciones especiales. Fue preso, lo salvó un memorioso Funes, aparentemente creo que también fue herido. Algunos dicen que no solo pertenecía a Montoneros, sino que estaba un poco más a la izquierda de Montoneros. Después trabajó con Domingo Cavallo. En todo ese periodo nunca habló ni de los encargados de los derechos humanos, de esa lucha, ni tampoco habló de los militares.
Algunos le reprochan o le hacen algunos cargos porque fue interventor en Santiago del Estero y hay algunos episodios que quedaron ahí dando vueltas. Otros también le reprochan algunos viajes a Panamá. ¿Recuerdan ustedes el tema de Panama Papers? Bueno, parece que le gustaba Panamá. Es una ciudad fantástica, es encantador ver la obra del cambio de los barcos, etcétera. Los que más denunciaron esto fueron los K. Ahora no se acuerdan de eso. También apareció circunstancialmente vinculado al tema Odebrecht, o no tan circunstancialmente, pero lo cierto es que en Córdoba ayer ganó. Y su voz, médicos, con médicos o sin médicos, es totalmente determinante en los próximos días que se avecinan. Paso a ser breve con algunos títulos telegráficos. Hay una nueva empresa que es la que va a custodiar, a controlar el proceso electoral de la Argentina, que se llama Smartmatic. Hizo una prueba piloto. Le han agregado algunos elementos que parecían más seguros, pero la verdad que la prueba resultó un fiasco absoluto, un fracaso total. Hay enorme preocupación en los juzgados, sobre todo los electorales, por este proceso que se está viniendo. Segundo tema, Felipe González estuvo 2 horas y media con Macri. Creo que se los conté el lunes pasado, anotando toda la cuestión, Macri en un cuaderno, como un alumno de 6º grado, todo lo que le decía Felipe sobre el tema de los acuerdos de la Moncloa. Cuestión que luego desarrolló con su propuesta. Pero también estuvo con Cristina, a quien antes veía asiduamente por un amigo que tuvo Cristina en La Plata que se llamaba Bettini. En el caso de Cristina, quizá porque estuvo más tiempo, estuvo 5 horas. Hasta ahora, Cristina no ha dicho nada sobre el tema de los acuerdos. Cristina sí, posiblemente mañana aparezca o reaparezca. ¿Qué va a hacer? Creo que va a ir a visitar la sede del Partido Peronista o Justicialista. Ese partido que se llama Justicialista, pero que sirve a los intereses de Unidad Ciudadana. Pongan atención en otras cuestiones. Por ejemplo, una posible decisión judicial sobre la eliminación de las colectoras. Decisión que el gobierno tomó por decreto y que algunos arguyen que en realidad debería ser por una ley. Por último, quisiera hablar largo y tendido sobre el tema José Bergelbar, un personaje singular, un judío pobre en la miseria, vendedor ambulante de peines y peinetas, que vivía en Catamarca, que se hizo radical, empresario de las pymes, luego peronista, en ese intervalo también amigo de los militares, que accedió a distintas posiciones de poder, era miembro del Partido Comunista, casi del Comité Central, tuvo que ver sin duda en la administración de esa fortuna inmensa que había en el Partido Comunista en la Argentina, de la cual casi se ha perdido la memoria, pero hay mucha gente que se volvió a ser mucho más millonaria de lo que era antes. Pero no tengo tiempo para eso, simplemente les recuerdo que a esa persona, la doctora de Kirchner, sobre quien nunca habló durante 10 años de gobierno y posiblemente antes tampoco en su vida anterior política, dijo que era la inspiradora de un pacto social que ya tuvo la Argentina y que lamentablemente fracasó en menos de un año. Sobre ese tema vamos a hablar con el profesor, el docente, el maestro Juan Carlos de Pablo. Después vamos a ver el corazón de los problemas del macrismo. Si queda alguno, si se van quiénes, las peleas que hay dentro de la Casa Rosada con Laura Di Marco, una señora que conoce esos intersticios. Y por último, una novedad grave, seria, que acompaña el proyecto presidencial de la señora Cristina de Kirchner. El anuncio por parte del exministro de la Corte, del señor Zaffaroni, de que la Constitución argentina
no debe ser reformada, sino cambiada, dar la vuelta como una media, casi una afrenta para el resto de la ciudadanía, a menos que lo expliquen con alguna razón. Para esa cuestión vamos a tener a alguien que seguramente, bueno,